Shalom Akim, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahawashi, que significa el que salva o el Salvador, de acuerdo a lo que dice en Mateo 1 y 21. Porque ese es lo que significa su nombre. Porque Jesús no significa nada. ¿Ok? Uh, Rahakwadash es el Espíritu Santo. ¿Ok? Que por medio del Espíritu Santo es que el Señor nos enseña estas cosas y nos ha dado su nombre. Porque era profecía que nosotros íbamos a perder nuestra heredad, que nosotros somos los verdaderos israelitas. ¿Ok? Los llamados latinos, nativos americanos, los llamados morenos, los de las islas caribeñas, y también hay israelitas esparcidos por todo el mundo, pero se concentra más, o se centran, son principalmente, pues, la mayoría está en los países latinoamericanos, centroamericanos, los llamados mexicanos, o los nativos americanos, los morenos, right? Porque nosotros y nuestra historia confirma quiénes somos, nuestra condición confirma quiénes somos. Ok, y el Señor, por medio del Espíritu Santo, para que se cumpla profecía, porque era prometido, iba a levantar apóstoles, iba a levantar maestros, profetas. Ok, como dice en Jeremías 3 y versículo 15, porque esto es una promesa. Y la única manera en cómo nosotros lo podemos ver es si tenemos fe, que fe es un regalo. Al igual que vamos a creer los nombres del Padre Yahweh y del Señor Yahawashi. Ok, este es Jeremías 3 y 15. Dice, yo les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Ok, y era algo que el Señor iba a darnos para que pudiéramos reconocerlo, para que pudiéramos verlo. Y Él nos iba a guiar a esos verdaderos pastores. E íbamos a creer en esos pastores, man, que empiezan con los apóstoles de la gran piedra de molino. Ok, que nos iban a enseñar los nombres del Padre y de su Hijo Yahawashi, porque para este mundo eso le suena ridículo, man. Por eso es que el Señor, donde lo dijo, cualquiera que me confiese delante de los hombres. Este es Mateo 10 y 32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre de mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Y, y lo que pasó con Pedro, el Señor lo protegió. ¿Ok? Porque Pedro es un hombre del Señor. Y lo que él pasó es porque él fue valiente. Si él hubiera querido dejar al Señor realmente, no lo hubiera seguido cuando lo llevaron preso. Pero él lo siguió porque fue fiel. No diciendo que los otros apóstoles no, pero él fue. Y el Señor le dijo que lo iba a negar. Y si eso lo afligió, pero no quiere decir que fue cobarde. El Señor hizo que su lengua dijera eso para protegerlo. Ok, porque dice aquí Proverbios 16 y 1. Del hombre son las disposiciones del corazón, más de Yahweh es la respuesta de la lengua. Ya ves, porque Pedro le dijo al Señor, y yo sé que ya me desvié, pero este versículo me recordó eso, porque lo pensé justamente ayer, porque estaba por este capítulo, y o si no era Marcos, porque pues son los evangelios y se parecen. Alright, pero, you know, el Señor lo hizo para salvar a Pedro, porque Pedro todavía tenía una misión aquí, ¿ok? Eso no cuenta, no porque el Señor lo predestinó, ¿ok? Pero la que yo me quería
referir era... Es Marcos 8:38 dice, porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo de Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ya ves, eso, a mucha gente se le hace ridículo, porque escuchar los nombres al principio se suena raro. Estás como de, ¿qué? Pero si el Señor te da fe, tú lo vas a creer, porque esto es algo que perdimos. Esto es algo que se fue de nosotros. Pero el Señor te iba a dar fe para que tú reconocieras y te acordaras de su voz, de su nombre. Por eso dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso es que dice, porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, porque también el evangelio que es predicado por medio del Espíritu Santo, se suena loco a esta gente. Y Pablo ya nos advirtió, el Señor nos dijo por medio de Pablo que esto es la locura de la predicación. Esto suena ridículo a la gente, pero eso no es ridículo para nosotros, porque lo podemos ver y lo podemos creer, y todo eso es gracias al Señor. Por eso damos doble honores, que se me olvidó mencionarlo, pero siempre lo decimos, doble honores a los apóstoles, a los ancianos, a mis maestros de la gran piedra de molino, porque el Señor usa hombres para transmitir este mensaje, pero este mensaje requiere de sacrificio. Por eso es que se da honor donde se merece, porque apóstoles tuvieron que sacrificar su vida, su tiempo, sus familias, para darnos esta verdad. Igual nosotros damos lo que podemos, lo que podemos hacer, y es sacrificio, viene con pruebas y viene con, but anyway, hermanos saben, por eso se le llama el camino estrecho. Alright, so, este video, era algo que vi en redes sociales, en Facebook, y es de este hombre. Tiene Mintioso. Irak. Un momento. Estados Unidos. Tiene muy buen contenido. Se llama Diego Rusarín. Estados Unidos. Ok, le tuve que poner pausa. Pero tiene buena información. Quiero reproducir este video. Y este video, como dice, las políticas de YouTube y todo eso, esto es para uso justo. Ok, fair use. Uso justo, nomás para que no me tumben mi video, porque esta gente monetiza acerca de todo esto. So, anyway, vamos a ver este video y vamos a ir a las escrituras, porque lo que este hombre está diciendo y que mucha gente sabe y gente más y más está sabiendo, es algo que era profecía, este es Habacuc 2:6. Solo voy a ir al punto, porque ahorita voy a entrar en todo el capítulo, pero voy a ir al punto que dice aquí. 2:6 dice, sabes que lo voy a leer todo. Dice, no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él, dirán. Y Habacuc 2 está hablando de una nación que fue profetizada a ser, ¿cómo se llama? Opresora. Iba a oprimir, iba a robar, iba a engañar, se iba a aprovechar. Es una nación de gente, que esa nación de gente tiene un país, por así decirlo. Porque un país es gobernado por una nación. O una nación está consistida de una gente. Eso es lo que es. Una gente es la que hace a la nación. So, hay una nación de gente que iba a gobernar sobre un país. O iba a gobernar sobre el mundo, porque esto estaba hablando de una nación de gente que tiene su gobierno
en el mundo. ¿Ok? Y lo puedes ver en Europa, lo puedes ver en Norteamérica, lo puedes ver en Rusia, y toda esa influencia está sobre todo el mundo. ¿Ok? Y arriba de ellos tienes a una élite. Porque esto, todos saben que Estados Unidos, tanto Rusia, Estados Unidos y los países sirven a intereses, ¿cómo se llama? A personas de intereses. No son los propios países, ellos ven por intereses de las élites. ¿Ok? Y las élites usan a esas naciones para sus propios beneficios, man. You know? So, como dice aquí Habacuc 2:6, y Estados Unidos es el instrumento que han usado más, porque el Señor la puso en alto como un imperio. Por eso en Jeremías, ok, porque Estados Unidos es Babilonia la Grande, ok. Estados Unidos fue profetizado a estar en el mundo con su influencia de política, militar, económica, y todo eso lo iba a obtener por medio de engaño, ¿ok? Porque no es una nación justa. Y todo lo que hizo y ha hecho y sigue haciendo es por medio de engaño, ¿ok? Y eso es lo que ese hombre está entrando. Ok, está en Jeremías 50. Ok, un momento. Jeremías 50 y 23 dice, ¿cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones? ¿Por qué? Porque por medio de ese martillo, ok, iba y, ¿cómo se llama? Saqueaba a las naciones, ¿ven? Por medio del militar. Y ya no tienes que tener militar en todo momento, aunque Estados Unidos tiene militar presente en países, pero tiene la influencia económica, ¿ok? Ah, la economía, la media, todo eso puedes hacer, todo eso puede ser más eficiente que el militar, ¿ok? Porque el dinero mueve todo, ¿ok? Pero dice, y en Apocalipsis 18 te explica y te da detalle de qué es lo que iba a hacer esa nación, Babilonia la Grande. Iba a ser una gran importadora de productos, donde naciones se iban a hacer ricas por medio de esa nación, de Babilonia la Grande. Eso es lo mismo que pasa. Lo pones en un contexto actual. Estados Unidos es Babilonia la Grande, donde gente de otros países, inversionistas de otros países vienen, venden su mercancía y se hacen ricos. ¿Ok? Pero anyway, vamos a ir aquí. Habacuc 2:6 dice, y dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo habían de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿Ya ves? ¿Hasta cuándo? Dice, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Esto quiere decir que robó. Alright, ya ves. Esto aquí dice, el título de su video de este hombre dice, esa es la forma en que Estados Unidos ha actuado históricamente. ¿Qué te hace pensar que hoy es diferente? No a la intervención de Estados Unidos en países soberanos. Ya, porque es lo que está hablando, es de que cualquiera que pida una intervención, como el caso de México, es un traidor a la patria. Pero no saben que quien está sobre México ya... México ya ni ha pertenecido a mexicanos, man. Su presidenta y sus presidentes que han pasado, ellos solamente son los gerentes, son el manager. ¿Ya ves? Y sirven a otras personas. Ellos no se mueven si ellos no quieren. Ellos no se mueven por su propia voluntad. Ellos sirven intereses más altos. ¿Ok? Al igual que Estados Unidos, al igual que Trump, al igual que Putin, al igual que las otras naciones, los soberanos no se van a hacer públicos, man. Anyway, hay que escuchar este video y espero sea edificante, dice. Estados Unidos mintió sobre Yugoslavia.
mintió sobre Irak, mintió sobre Libia, mintió sobre Siria, mintió sobre Afganistán, mintió sobre Sudán, mintió sobre Somalia, mintió sobre Ucrania, luego nos mintió sobre Rusia, luego mintió sobre Palestina, luego mintió sobre Irán, ahora acaba de mentir sobre Venezuela y ahora está mintiendo sobre Nigeria. O sea, históricamente Estados Unidos lo que hace es mentir, mentir, mentir. No es que Estados Unidos... Y tengo que hacer esto porque investigué que... bueno, yo no sabía que tengo que estar pausando y comentando en los videos para que no se me quiten. Ok, él está diciendo que está mintiendo. Ya ves, y eso es lo que el Señor nos dijo en Juan 10 y versículo 10. Dice, el ladrón, porque este es el ladrón, esta gente es la nación criminal. Ok, y para comprobar el punto de que todo el mundo está bajo la influencia de esta nación de gente, de una raza de gente. Ok, este es Job 9:24, porque esto aplica hoy en día. Esto no sea, el sistema global que se tiene hoy en día nunca ha existido. Esto es algo nuevo, esto es un imperio mundial. Ok, eso dice Job 9:24 y por eso sabemos que aplica hoy. La tierra es entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Si no es esta nación de gente, ¿dónde está? Esta nación de gente que ustedes pueden ver en la pantalla, si no es esta gente, empezando con ellos, que ellos son la cabeza, no ellos son ortodoxos y la parte religiosa de esas ratas, ok, que se hacen, son falsos israelitas, man. Ok, esta es la nación de Esaú, de Edom, porque proféticamente estaba, pues, profetizado, ¿verdad? Que Esaú iba a gobernar en el último tiempo, ok, en los últimos tiempos. Este no es. Ok, este es Cuarta Esdras 6 y versículo 7 dice, entonces respondí y dije, ¿cuál será la separación de los tiempos? ¿O cuándo será el fin del primero y el comienzo del que sigue? Y me dijo, desde Abraham hasta Isaac, cuando Jacob y Esaú nacieron de él, la mano de Jacob sujetó primero el talón de Esaú. Y eso está escrito en Génesis 25, como por 23, 24, ¿ok? Que te describe el nacimiento de Esaú y Jacob. ¿Ok? Porque todo eso es importante. El Señor nos dejó Génesis 1, 2, 3, 4, 5. Todo lo que está escrito en la Biblia nos lo dejó por una razón. No nada más lo dejó porque, por sin ninguna razón. Son gente que quita el Antiguo Testamento y las profecías y todo eso. Eres maldito, man. Eso es lo que la Escritura habla. Si tú le quitas o le agregas, a ti se te va a quitar del libro de la vida y se te van a agregar las plagas, man. ¿Ok? Esto está escrito en el Antiguo Testamento y fue por esta razón. Dice, entonces respondí, no sabes qué, este no es versículo 9. Dice, porque Esaú es el fin del mundo. Porque esto no está hablando del fin del mundo, esto está hablando de un tiempo. Porque le preguntó en versículo 7, ¿cuál será la separación de los tiempos? Ok, y mundo también, la palabra en griego, mundo, en este contexto se habla de una manera aion, que significa un siglo, un periodo de tiempo. Ok, porque todo está hablando de tiempo. Dice, porque Esaú es el fin del periodo, del siglo. Ok, y Jacob es el principio del que sigue. Que sabemos que Jacob representa a Israel. Ok, y el Señor Yahawashi es de la nación de Israel y Él va a venir a poner su reino. Él va a tomar el reino de las naciones y va a establecer el suyo. Lo que eso es Esaú, que son los edomitas, iban a estar gobernando en los últimos tiempos, man, que sabemos y huele y toda la gente sabe que esto es el fin. Ok, porque todo lo que se está manifestando son señales del fin. Lo que el Señor nos dejó en Mateo 24, señales en los cielos, en la tierra, terremotos, ok, señales, avistamientos de los llamados ovnis, las profecías que se están cumpliendo, la tecnología que tenemos hoy en día, todo eso se está preparando
que ya está preparado para su marca, que es el microchip, man. Y ya todo eso está a la vuelta. Gente ya está siendo chipeada, man. No lo han hecho mandatorio, pero ya está. Nomás tiene que pasar una cosita y ya está. Tercera Guerra Mundial ya está preparada. La gente ya está armada. Están haciendo, ¿cómo se llama? Shows. Las naciones presumiendo o mostrando sus armas y haciendo ejercicios y todo eso. Señor ya preparó todo eso, man. Y esas son las dos grandes profecías que faltan, que van de la mano. Y no puede venir la tercera guerra mundial si no viene la implementación del microchip, man. ¿Ok? Porque después viene tercera guerra mundial y en eso es el fin. El Señor viene y nos salva, man. Ya todo está aquí. ¿Ok? So, Esaú está gobernando en el fin del tiempo, man. Son los edomitas. Porque Edom en el hebreo significa rojo. ¿Ok? Rojo, y esta gente es roja. ¿Ok? Y ellos son una nación que el Señor no quiere. El Señor los ha a ellos categorizado de criminales, que es impío. ¿Ok? Hay una nación impía en las escrituras y eso es los edomitas, man. ¿Y por qué? Por una razón. Por la razón que este hombre está platicando y diciendo. ¿Ok? Que roba, engaña. Bueno, él no entra en ello, pero tú lo puedes ver la presencia de Estados Unidos en sus doctrinas, en sus ideologías, en la manera en cómo, programa a la gente por medio de Hollywood y, la música. Todo esto, esa influencia está en todo el mundo, man. Y no es correcta. ¿Por qué? Porque son sus líderes. Los líderes son los que, como dice la escritura en, no sé si es Proverbios o... Creo que es Eclesiástico. Bueno, Eclesiastes voy a ver... No, es Eclesiástico. Un momento aquí. Dice Eclesiástico 10:1. Un gobernante sabio instruye a su pueblo. El gobierno del prudente es ordenado. Ya ves, este gobierno, este sistema, todo esto no es ordenado, es opresor. Y no te instruyen. ¿Ok? Te instruyen a ser un esclavo ignorante. ¿Ok? Inútil. Que solo sirve para que siga órdenes, no juicios. Por eso hay tanta injusticia, man. Porque la gente es, es controlada. Dice, según el gobernante, así son sus ministros. Según el jefe de la ciudad, así son sus habitantes. Un rey licencioso, que quiero ver qué significa licencioso. Licencioso es un adjetivo que describe a alguien que es atrevido, inmoral, especialmente en lo sexual, o que incumple las normas de moralidad de manera manifiesta. ¿Ok? Y este hombre es manifiesto que es un sucio, man. Que eso también va en Habacuc 2, pero ahorita lo vamos a agarrar. Este es Eclesiástico 10 y versículo 3. Dice, un rey licencioso o inmoral, como lo está diciendo, arruina a una ciudad. ¿Ya ves? Si los gobernantes son sensatos, la ciudad crece. Alright, so ese es el punto, man. Ok, so estábamos aquí, Malaquías 1 y 3. Y voy a ir al punto. Dice Malaquías 1 y 3, y a Esaú aborrecí. Ok, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad en los chacales del desierto. Porque eso es lo que le espera. Ok, por medio de misiles nucleares, el Señor va a dejar su gobierno como desierto, man. Ok,
Y ¿sabes qué? Voy a empezar del versículo 2 porque esto va de la mano con lo que habla en Habacuc 2, man, porque iba a ser manifiesto. Entonces, esto es Malaquías 1:1, dice, profecía de la palabra de Yahweh contra Israel por medio de Malaquías. Dice, yo los he amado, dice Yahweh, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Yahweh, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. ¿Ya ves? Dice, y esto no fue porque sí. No, Esaú fue creado de una manera en que no agradó al Señor. Lo rechazó así fue creado él. ¿Ok? Dice, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Ok? Que esto pasó en el Imperio Romano, cuando el Imperio Romano decayó. ¿Ok? Fue arruinado todo. Pero surgió Roma otra vez, después del Renacimiento. ¿Ok? Del Renacimiento para acá, la formación de Estados Unidos, ese fue junto con la OTAN, porque el Imperio Romano hoy en día es la OTAN, o que es la bestia. Y que en Daniel 7 te explica que iban a haber 4 bestias. Estamos en la cuarta bestia, pero esa cuarta bestia sufrió algo y después fue revivida. Por eso tienes detalles en Daniel 7, detalles en Apocalipsis 13, que una herida de muerte, pero después fue sanada. En el Apocalipsis 17, la octava cabeza, que es entre las 7, es porque revivió esa cabeza y la estamos viviendo hoy en día. ¿Ok? Y eso es lo que pasó. Volvieron a edificar después del Renacimiento lo que vino a ser lo que conocemos hoy como Babilonia, siendo la cabeza o el líder de la bestia, que es la OTAN. La OTAN es una alianza militar política, ¿ok? Entre Europa y América, Norteamérica, ¿ok? Que empezó con los principales países de la Unión Europea, con los Estados Unidos. Por eso pone 10 cuernos, ¿ok? Y 7 cabezas, right? Y la mujer estaba arriba. Right? Que hemos entrado en eso anteriormente. You know? Puedes buscar Apocalipsis 13, GMS, y puedes agarrar el desglose de ese capítulo, man. Ok, dice, ellos edificarán y yo destruiré y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Yahweh está indignado para siempre. Ok, este hombre donde iba a construir, iba a poner su pie, iba a ser de impiedad. ¿Pero por qué? Porque así lo iba a construir, así lo iba a hacer. Este hombre fue hecho, y su nación, que son esta gente, lo que les enseñé al principio, ellos fueron creados así. Y esa es su naturaleza. Ellos son el ladrón, man. ¿Ok? Porque regresando a lo que es Job 9:24, dice, la tierra es entregada en manos de los impíos. Y ya vimos quiénes son los impíos. ¿Qué nación de gente el Señor la pone como impiedad o impíos? ¿Ok? Porque la palabra aquí por impíos también significa malvado, pero como dice aquí, persona mala, moralmente equivocada, concretamente una persona mala, una persona condenada, un culpable, ¿sabes qué? Déjalo. Todo lo negativo que quieras creer, man. Por eso en Habacuc 2 habla de aquel cuya alma no es recta, porque este hombre fue hecho chueco, un condenado, un malvado que hizo mal, un criminal, ¿ok? Malvado criminal. Estamos en el sistema criminal organizado. Este es un crimen organizado a nivel mundial. Y todo esto funciona porque el Señor lo permite. Porque si no fuera de hombre, si no fuera celestial, no hubiera prosperado, man. Ok, esta gente no puede mantener un gobierno, ¿sabes? Eso sabemos que el Señor permite. Entre ellos se traicionan, se echan uno y el otro. Por eso en Apocalipsis 6 habla del caballo
rojo, que se estaban matando uno contra el otro, porque esa es su naturaleza, man. Pero por el Señor, por profecía, tenía que ellos prosperar, ok, y aguantar para que se cumpliera lo que... Porque familias no están... Siempre ha habido pleitos entre ellos, man. Son edomitas, man. Ok. Son criminales y entre criminales no hay lealtad. Ok. Pero anyway, ya diciendo esto también. Esto. Este. Ok, cuarta Esdras. Ya. Rashai. Yep. Ok, so Mateo 10. Ajá. Digo, Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ok. So, so vamos a continuar con este video. Porque eres terrorista. Estados Unidos mintiendo sobre Nigeria. O sea, históricamente Estados Unidos lo que hace es mentir. No es que Estados Unidos quiera matar porque... Y eso también está escrito. Ok, este es... creo que es Salmo 51. No. O 55. Y 20. Sí. Este es Salmo 55 y 20. Dice, extendió el inicuo sus manos, ya ves, contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Ya ves, porque esto aplica a estos edomitas, man, porque en la historia, no vamos lejos, en la historia de los Estados Unidos, ¿cuántas veces él quebró los pactos de paz que tenían con los nativos? ¿Ya ves? Encontraban oro o encontraban petróleo y lo sacaban de sus tierras. ¿Y cuántos tratos no quebró? ¿Ya ves? Dice versículo 21, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. ¿Ya ves? ¿O qué te quiere decir? Que te está mintiendo. Está hablando sutilmente, está moviéndose como una serpiente, porque esta raza de gente regresa a la serpiente, man. Esta es su descendencia. Por eso es importante Génesis 3, que el Señor nos dejó. Eso no representa el bien contra el mal. Esto está hablando de una escala nacional. El Señor está exponiendo su plan. Ok, está diciendo que iba a haber enemistad entre esas naciones, que son Israel y los edomitas. Y lo podemos ver hoy en día. No nos quieren y no los queremos. O al menos es entre nuestro grupo que nosotros que estamos en nuestra correcta mente y sabemos que esta gente nos odia. No sé por qué ustedes se aferran tanto a que nomás digo yo en general de gente que no, es que son también humanos también. Sí, man. Pero son malditos. Y no estoy diciendo que todo hombre que se parece a un autoproclamado blanco lo es, porque tienes que distinguir por su espíritu, man. Pero sí podemos identificarlo porque esto es una marca que se les dejó a ellos físicamente para que nosotros podamos distinguirlos. En su mayoría. Porque se camuflajean and shit. Esta gente son astutos. ¿Ok? So, así son esta gente, man. ¿Ok? Es la descendencia de la serpiente. Por eso es que Apocalipsis habla del gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Por qué? Porque está hablando de una raza de gente. Una gente que es inspirada por medio de la mano izquierda. ¿Por qué? Porque es la contraparte de lo bueno, de lo justo. ¿Ok? Como dice Eclesiástico 33 y versículo 10. Y te explica que todos los hombres son hechos, del barro y cosas así. Y después te da la distinción. A unos creó para bien, los acercó a él,
porque les dio estatutos y mandamientos y condiciones de cómo te puedes acercar al Señor. Y a otros los maldijo y humilló. Y maldijo a la serpiente, maldijo a Caín, y Esaú es maldito también. ¿Ok? Por eso lo odió. ¿Pero por qué? ¿Por qué la serpiente? Porque fue creada para hacer el mal. ¿Por qué Caín? Porque Caín fue creado para hacer el mal. A él se le enseñó lo que es correcto y aún así decidió hacer lo malo. Mató a su hermano. Y Esaú, él sabía lo que era correcto también porque creció dentro de la casa de los hijos de Dios. Y no hizo lo correcto. Por eso vendió su primogenitura. Porque eso no fue un engaño. Eso ya era eso demostró quién él era. Por eso Pablo lo habla que es un prófano. ¿Por qué? Porque no respeta lo sagrado. No tomaba en serio la primogenitura ni su palabra. Porque quedó con Isaac de que con Jacob, que le iba a dar su primogenitura, y después cuando tocó tiempo él quiso volver a agarrarla. Eso es un puto porque no aceptó su palabra, no cumplió su palabra. Pero anyway, una escritura que se me viene a mi mente es Isaías 34:5. Dice: porque en los cielos se embriagará mi espada. Que eso está hablando de los misiles nucleares, porque en versículo 4 te da la explicación de cómo se iba a ver los cielos cuando esto pegue. ¿Ok? Versículo 5 dice: porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Y ser anatema es básicamente estás maldecido a destrucción. ¿Ok? Porque en la KJV dice: y sobre la gente de mi maldición a juicio. ¿Ya ves? ¿Pero por qué? Porque esta gente fue creada y sus acciones lo demuestran quiénes son. Por eso el Señor se indigna con ellos por su orgullo, su arrogancia, su baja moral, el engaño que han traído, la contaminación de lo que han traído a este mundo. ¿Ok? Porque todo este sistema que está corriendo es un mal para la tierra, man. Y fue profetizado también. Y está en Habacuc 2 también, anyway, vamos a continuar con esto, man. Estados Unidos te dice para poder matar. Estados Unidos lo que hace es mentir. No es que Estados Unidos quiera matarte porque eres terrorista. Estados Unidos te dice para poder matar. Estados Unidos justifica sus acciones inventándote blancos en la espalda. O sea, las armas de destrucción masiva que supuestamente estaban en el Oriente Medio nunca se encontraron. ¿Por qué? Porque no existían. Lo que sí encontraron fue oro, fue petróleo y otras riquezas que se robaron. Lo mismo ha pasado en todos lados. Estados Unidos te inventa mamá, te justifica una invasión, te saquea hasta los dientes, te deja blanco, liso, pelón y pobre. Y solo hago por seguimiento. Le pongo pausa, hablo y, porque esto está hablando hechos. Esto es historia. ¿Ok? Y después todavía te cobra para reconstruir. Entonces, bajo este contexto histórico, real, material, comprobable, con datos históricos, es donde, repito, cualquier persona que pida una invasión de Estados Unidos a su país es y whatever. So ahí está, man. Esto es real. Ok, so ahora vamos a ir aquí a este capítulo, porque cuando vi este video se me vino a la mente este capítulo. So, este es Habacuc 2 y voy a empezar en 1. Ok. Dice Habacuc 2:1, dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante mi queja. Y Yahweh me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara, que estas son tablas, man. Ok, estas son las tablas. Dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardara aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará.
So, ¿esto qué quiere decir? Que iba a ser evidente, que se iba a manifestar en el fin. ¿Ok? Y esto va de la mano con lo que Pablo mencionó en 2 Tesalonicenses 2. ¿Ok? Porque esa es otra cosa, man. El Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento fue escrito interpretando y dando entendimiento del Antiguo Testamento, man, revelando los secretos. Ok, eso si tú no vas a entender el Nuevo Testamento si tú no vas al Antiguo Testamento, man. Y viceversa, porque los dos se necesitan. Uno te da el contexto y la otra la explicación y viceversa, man. Ok. 2 Tesalonicenses 2 y 8. Y aquí Pablo está diciendo, versículo 3, dice, nadie los engañe en ninguna manera, porque empieza el capítulo con, ¿sabes qué? Versículo 1 dice, pero con respecto a la venida del Señor, de nuestro Señor Yahabushai Hamashiach, y nuestra reunión con Él, le rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya ves, esto no iba a pasar hasta que pasara algo, como Ezequiel 37, nosotros caímos de la verdad, no sabíamos ni quién éramos, man. Llegó a ese punto que éramos como unos huesos secos, sin identidad, en esclavitud, sin una heredad. ¿Ok? Y después, ¿qué es lo que te dice en Ezequiel 37? Que el Señor iba a mandar el Espíritu Santo, man, y nos iba a dar vida. Y eso era algo que iba a manifestarse. Por eso es que en Habacuc 2 dice, Habacuc 2 y 4, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Ok, esto iba a hablar en el fin. Y lo estamos viendo. Dice, mas el justo por su fe vivirá. Porque por medio del Espíritu Santo, a través de hombres, el Señor está declarando quién es esta gente. El Señor está levantando el dedo y diciéndole, estos son el criminal, esto es lo otro. Y para proclamar eso y decir las buenas noticias, necesitas fe. Porque por una razón el Señor dio la señal de que el evangelio se iba a predicar por todo el mundo. Pero el verdadero evangelio, man. Ok, con la verdadera noticia. Y para eso necesitas fe. ¿Cómo es que se iba a predicar si no hubo fe? Porque va de la mano. Eso era un tiempo del fin. Se iba a manifestar el inicuo y se iba a manifestar los justos. Y los justos iban a manifestar la palabra del Señor. Iban a decir quién era el criminal e iban a señalar sus crímenes. ¿Ok? Y la gente se iba a dar cuenta. Sean creyentes o no. Porque la gente se está dando cuenta de lo que esta gente está haciendo y ha hecho. ¿Ok? Dice 2 Tesalonicenses 2 y 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya ves, y este hombre, lo puedes ver con su tecnología, queriendo controlar quién nace, quién no nace. ¿Ok? Tus finanzas, tener poder sobre ti, poder sanarte por medio de tecnología, por medio de la farmacéutica, la medicina y todo eso. ¿Ok? Creando y mutando animales, la infraestructura, cambiando todo, las leyes. Eso es algo que Daniel 7 habla de que esta cuarta bestia iba a hacer, querer cambiar los tiempos, las leyes. ¿Las leyes de qué? Las leyes de vida. En cómo estaba estructurada una familia. Cómo un hombre, tenía que, este hombre vino a cambiar todo, man. Por eso en Apocalipsis 20 dice que el dragón
O sea, que el dragón engaña a todo el mundo. Esa palabra por engañar es desviar del camino correcto. Ok, dice versículo 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Que esto era Pablo hablando en el Imperio Romano. Por eso es que les decimos que esto pasó un declive de su imperio y de su gente y después volvió a surgir. Ok, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ya ves, porque el Señor tenía que manifestarlo en su tiempo correcto. Ok, dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, que son que son las palabras habladas por los profetas, man. ¿Ok? Y destruirá con el resplandor de su venida, porque algo que también el Espíritu da es profecía, que está escrita en las Escrituras. Pues sí, ¿verdad? ¿Ok? Que es interpretada por medio del Espíritu, por medio de hombre, para dar a conocer a la gente lo que ha de acontecer, a los creyentes, a levantar el dedo y decir quién es el culpable, man, y quiénes son los justos, quiénes somos nosotros, man. El Evangelio, ¿qué es lo que consiste el Evangelio, man? ¿Ok? Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ya ves, o por medio de la mano izquierda es que este hombre ha hecho todas estas grandes avances tecnológicos, todo eso viene del Señor, porque esto es para que se cumpla su palabra. ¿Ok? Y el Señor a través de Satanás, porque Satanás es sujeto al Señor, ha dadole todo esto a este hombre. ¿Ok? Y no es que esos prodigios no sean verdaderos, son verdaderos pero sirven para engañar. Por eso es que dice prodigios mentirosos, prodigios engañadores, que les hace creer a la gente que, oh, les hace creer en la ciencia y depender en ello, y dejar a un lado todo lo que es natural. ¿Ok? Dice, interfiriendo con juicio, man. ¿Ok? El Señor decidió que una persona no tuviera brazos. Este hombre viene con su intervención y conecta dos brazos. Like, come on, man. El Señor decidió que ese hombre no tuviera dos brazos. ¿Por qué vienes y cambias el juicio? ¿Ya ves? Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, sino que se apoyaron en mentira, se apoyaron en eso. Ok, que últimamente van a confiar tanto en ello que se van a chipear, man. Ok, so, continuando aquí en Habacuc 2, dice, versículo 5, dice, y también el que es dado al vino es traicionero, y en el inglés dice que por el vino es traicionero, o ¿sabes qué? Dice que, versículo 5, porque él transgrede por el vino. ¿Ok? ¿Y qué es el vino? Son ideologías, son doctrinas, cultura, la moda, en la manera en cómo una persona se puede desmoralizar. ¿Ok? Dice, y también el que por el vino transgrede, hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como la tumba su alma y es como la muerte, que no se saciará. ¿Ok? Porque este hombre quiere más y más y más y más, man. Ya tiene control sobre todo y ahora quiere control sobre ti, tu alma, tu ser, tu espíritu, tu todo. Y eso es lo que quieren hacer con ese microchip, man. Porque ese microchip es control total. Ya están adentro de ti. Y este hombre es de Satanás, man. Eso es un culto a Satanás. Esto es magia. Y lo pueden hacer. ¿Ok? Porque si tú pones estas palabras tecnología en la antigüedad, se iba a resumir, no había tal palabra para describir tecnología, era brujería. And that's it. Es lo que es magia. ¿Ok? Dice versículo 5, que no permanecerá. Y en inglés dice que no se queda en casa, nunca está quieto.
Y lo puedes ver como Estados Unidos tiene bases militares en chingos de países, en presencia militar. Pero no nada más militar como explicamos en el principio. Hay presencia económica, cultural, y eso son de media, que eso es algo que puede controlar mucho más eficientemente que un ejército. ¿Ok? No se saciará. Dice, antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Ya ves, porque los roba. Infiltra y los toma en posesión, aunque, parece que siguen siendo soberanos. Están bajo él, bajo esta nación, man. Okay, que son los edomitas, pero los edomitas tienen naciones con las que trabajan. Un ejemplo de esto, su capital, son los Estados Unidos, man. Porque en Ezequiel 35 dice, vino a mí palabra de Yahweh, versículo 1, diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. Que monte Seir representa el gobierno de los edomitas, porque Seir es donde ellos habitaban. ¿Ok? La región montañosa, que representa hoy en día el gobierno, que representa a la bestia. El gobierno de los edomitas, man. ¿Ok? Y aunque Rusia no es parte de la bestia, que habla en Apocalipsis 17, es una nación edomita. Y ellos están como una potencia también. Y están reservados para un plan también, como en Ezequiel 38, para traer el fin de este imperio. ¿Ok? Pero entre ellos dos sirven a lo mismo amo. Porque como algo te puedes dar cuenta es la manera en cómo ellos, cuando tuvieron conflicto durante la Guerra Fría, a un país que los dos tuvieron conflictos entre ese país, ¿qué es lo que sucedió? Ese país ¿cómo llamarlo? Se desestabilizó. Después de que quedó desestabilizado, ¿qué es lo que pasó? Naciones extranjeras, inversionistas extranjeros vinieron y pusieron sus empresas ahí, inversiones ahí, y lo mismo pasó. Cual sea que Estados Unidos haya ganado, pasó lo mismo. Cual sea que Rusia haya pasado lo mismo, ganado, pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque sus intereses son a la misma persona. ¿Ok? Dice, versículo 3, y dile, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te convertiré en desierto y en soledad. ¿Ya ves? A tus ciudades asolaré, y tú serás asolado, y sabrás que yo soy Yahweh, por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo, que esto ha pasado una y otra vez. Durante los babilonios, durante los griegos, los romanos, cuando vinieron aquí los españoles y europeos y nos esclavizaron y nos hicieron lo que nos hicieron. ¿Por qué? Porque esa enemistad es perpetua entre los edomitas y los israelitas. ¿Ok? Dice, por tanto vivo yo, dice Yahweh el Señor, que a sangre te destinaré y sangre te perseguirá. Y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Y convertiré el monte de Seir en desierto y en soledad, y cortaré de él al que vaya y al que venga. ¿Dónde está? No habla de Bosra. ¿Dónde está Bosra? Creo que es Isaías 34. Porque Seir tenía una capital, y esa capital era Bosra, man. So, cuando dice aquí, versículo 6 dice, Isaías 34 y versículo 6, dice, llena está de sangre la espada de Yahweh, engrasada está de grosura, de sangre de corderos, de machos cabrios, de grosura de riñones de carneros, porque Yahweh tiene sacrificios en Bosra, que todos estos animales representan a la gente. ¿Ok?
y Bosra es la capital del imperio de Esaú, que es los Estados Unidos. Dice, y grande matanza en tierra de Edom. Ese es el punto que quería. Estoy regresando aquí a Habacuc 2 y versículo 6 dice, ¿no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmo contra él? Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Que ay significa destrucción. Dice, ¿hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Porque en el inglés dice que ha de acumular barro pesado, que eso representa deuda. Y una de las más grandes cosas que Estados Unidos tiene en deuda, o la razón, es por mantener su imperio moderno, por mantener su presencia cultural, política, militar también, porque todo eso es un gasto también, para darle a la OTAN, porque Estados Unidos lo mantiene. Todos esos gastos que ellos requieren es más de lo que están recolectando. Por eso es que se están endeudando. Porque tener un imperio de este tamaño necesita recursos. Y es mucho más. Eso pasó en Roma también, ¿eh? Mucho más de lo que ellos pudieron gastar, y fue lo que pasó, fue un declive. Versículo 7 dice, no se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. ¿Ya ves? Y esto es una queja contra esta nación, man. Un levantamiento de dedo de tú opresor y tú mentiroso y ladrón y criminal and shit, man. Versículo 9. Hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Ya ves, por eso es que en Malaquías 1 dice que este hombre, donde construya una ciudad, se iba a llamar ciudad de iniquidad. ¿Por qué? Por la manera en cómo la construyen, man. Porque mira cómo la está construyendo. Dice, tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Dice, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Porque esos son instrumentos, la piedra y la tabla, son instrumentos que se ocupaban para construir ciudades. La piedra se usaba para construir muros, y la tabla se ocupaba para construir techos. Eso era como tú construías una ciudad. Por eso es que aquí en versículo 12 dice, hay del que edifica ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Y esto regresa a lo que habíamos mencionado de Rusia y Estados Unidos cuando tenían conflictos entre ellos. ¿Qué es lo que pasaba después? Esos inversionistas, esos banqueros que se metían a esas naciones, empezaban a invertir en el país y la empezaban a construir, y todo es bajo iniquidad. Préstamos injustos, robos, etc. Todo lo que te quieras imaginar cuando más bien lo que te puedes... Todo lo que pasa cuando una nación es desequilibrada. Si es algo así dije, que es infiltrada, es... ¿cómo lo dije? ¿Cómo se dijo hace rato, man? Desestabilizada, pues. Y se empieza a volver a edificar con bancos, ya otra moneda. Un ejemplo, El Salvador. ¿Qué es lo que pasó en El Salvador? Estados Unidos y Rusia estaban peleando entre ellos durante la Guerra Fría. Uno financiaba una parte, el otro la otra parte. Y después, ¿qué salió pasando? El dólar, inversionistas, bancos, todo eso, man. ¿Ya ves? Recursos. Dice, versículo 12. ¿No es esto de Yahweh de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahweh, como las aguas cubren el mar. Dice, versículo 15.
Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Y eso es lo que este país hace. Lo que te da vino inmoral, que es lo que sucede cuando una persona se emborracha, se inmoraliza. ¿Ok? Empieza a hacer cosas que no debería de hacer. Empieza a decir cosas que no debería de decir. You know. Pero lo hace con una maña. Con un plan con maña. Right? Por eso es que Apocalipsis 20 habla de ese gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, que fue atado por 1000 años. Y voy a ir al punto, versículo 3 dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fueran cumplidos 1000 años, que fue el periodo de tiempo que pasó, que mencionamos en Malaquías 1 y 4, que fue el periodo de tiempo de aproximadamente 1000 años, que se le llamó la Edad Media, o el Imperio Bizantino, que fue aproximadamente 1000 años, que donde los edomitas y su imperio decayó, y fue un declive. Después fue el Renacimiento, y empezó el renacimiento de la cultura, el interés greco-romano, la cultura clásica. Y eso el Señor nos dio para que pudiéramos ver por señal quién estaba resurgiendo. Porque pudieron haber resurgido en cualquier otra cultura o cualquier porque ellos roban. Esta nación roba nombres y se dice que son ellos. So, y abiertamente aquí como Elon Musk ha publicado de que esto es Roma, América es Roma 2.0. Ok, Joe Rogan también mencionó, porque también lo vi en uno de los videos del apóstol Tahar. Ok, so dice, y después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. So, ¿qué es lo que significa esa palabra por shoot him and sit that he should deceive? Que es planeo. Que es planeo en el griego, que significa hacer. Un momento. Dice, hacer que se desvíe, desviar, apartar del camino correcto, extraviarse, vagar, deambular, alejarse de la verdad, inducir al error, que eso es lo que esta nación hace a todas las naciones. ¿Ven? ¿Ok? Los induce al error, ¿por medio de qué? De moda, música, Hollywood. Alright, toda esa programación, la comida, pues el dinero, la política, la educación, todo lo que quiere decir este sistema. Man. Este sistema está erróneo, no está en orden. Ok, la manera en cómo se comercializa y todo eso, man, en Habacuc 2 te lo explica. Dice, versículo 16. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Yahweh vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti. ¿Ok? Porque la rapiña del Líbano representa deforestación. Y algo que este sistema tiene, este sistema en cómo se manejan todas las transacciones, mandas algo, imprimes algo, todo esto viene de producto de madera. Aparte de las casas, aparte de todo lo que se ocupa para muebles, todo eso era natural. Nosotros lo ocupamos también para crear, casas, muebles, camas, etc., pisos. Ok, pero la materia prima para algo tan básico que es de este sistema es la forma en cómo se envían las cosas. Una caja de cartón, ¿de qué está hecho? Otra caja de... Todo se mueve por medio de cartón. Todo se registra por medio de papel. Este sistema, ok, man. Por eso es que la rapiña del Líbano, este hombre está destruyendo la tierra. Y eso era algo también de lo que a Babilonia, como es su capital, se le... que es por una nación, right, que es Apocalipsis 11. Apocalipsis 11 y 18. Y eso también te lo explica en Daniel 7, de esta cuarta bestia, man. So, dice...
y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, de destruir a los que destruyen la tierra. Ya ves, porque la tierra fue dado a estos criminales, man. Los criminales no respetan nada. Y su gente también, man. Esta gente sucia, man, cochina and shit. No pueden, whatever, man. Yo digo eso porque yo recojo, o limpio una propiedad de varias unidades que tienen basureros y gente sucia, man. Gente que debería de poner su basura en el tambo de la basura, no lo pone, son cochinos, man. Pero, anyway, el problema principal, sí, son parte de ellos del problema, pero el problema principal son los líderes, man. Por eso es que el Señor viene a cambiar de líderes el mundo y va a poner justicia. Y esa es la buena noticia, man. ¿Ok? Porque todo lo que está aquí no podemos, solo hay mucho que podemos hacer. Solo hay mucho que podemos hacer. Si no quitamos el problema principal de en medio, que son esta gente, nada se va a arreglar hasta que los quiten, hasta que se quiten. Porque nosotros no lo vamos a quitar. Es el Señor que va a venir físicamente a quitarlos, man. Y esa es la buena noticia. Por eso es que en Apocalipsis 11 y 18 dice, y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos, que los muertos representan las otras naciones. Ok, espiritualmente, porque como dijo Rey David, ¿acaso los muertos pueden alabarte? No, si tú no tienes la sabiduría y las maneras en cómo el Señor le gusta, tú no lo puedes alabar, tú no lo puedes agradar. Ok, dice, y de dar el galardón a tus siervos los profetas. ¿Y qué es ese galardón? Lo que vieron, lo que esperaron, lo que creímos, en lo que creímos. ¿Ok? En la manifestación del evangelio. La salvación, el estatus de nosotros ser cambiado. ¿Ok? Y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Porque cuando el Señor creó todo esto, lo creó y dijo que era bueno. Y este hombre vino en contra de todo lo que el Señor llama bueno. Como dijo Pablo, man. ¿Ok? Habacuc 2 y 17 dice, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará. Tanto que hay un nombre que se llama peligro de extinción. Que sabemos que el Señor, todas las cosas que Él hace son eternas. ¿Ok? Pero este hombre caza por diversión. ¿Ok? Dice, a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitan. ¿Ok? Y ese era el punto, hermanos. Yo creo que ya fue suficiente. Ya se dio el punto. Espero que haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Rahakwadash. Hasta la próxima. Shalom.